Estamos ya en nuestro día número 44 de nuestros tiempos de sustento y estamos hablando sobre ¿para qué? ¿Para qué hemos sido salvos? ¿Para qué Dios nos rescató? ¿Para qué Dios nos llamó? Y cuando vemos la pregunta ¿para qué? Siempre tenemos que pensar en un propósito. Ayer vimos que nosotros hemos sido rescatados para poder rescatar a otros, para poder ser testimonio, para poder llevar el Evangelio a todos los lugares donde primero nosotros comencemos a ser testigos, ¿no? Donde sea. Eso obviamente incluye tu familia, tu propia vida, tu barrio. Y vamos a seguir avanzando con esto porque no sé cuántos de ustedes se acuerdan el encuentro que hemos hablado y hemos mencionado unos días antes, que tuvo Pablo con Jesús cuando era Saulo, y la palabra nos enseña que él se encuentra con el Señor y el Señor le dice: Pablo, o sea, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él le hace dos preguntas, ¿no? ¿Quién eres y qué quieres que haga? La primera tiene que ver con el por qué, dijimos, ¿no? O sea, ¿por qué es que tú me has escogido? ¿Por qué soy salvo? Pero la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga?, tiene que ver con ¿para qué me has salvado? Yo pienso que esta es una pregunta súper importante que sepamos la respuesta. Y hoy vamos a ver que el Señor nos ha salvado para darnos una educación espiritual. No solamente para rescatarnos, sino para formarnos, para capacitarnos, para enseñarnos. El pueblo de Israel salió de Egipto para poder ser enseñado por Dios. Ahora, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, sale con toda una mochila, toda una camionada de formas de pensar, de maneras de hacer las cosas. Sale con toda una camionada de información y de formas. Y eso no le servía al Señor. O sea, a veces nosotros pensamos que para servir al Señor necesitamos adquirir cosas de este mundo, y yo no creo que sea así. Podemos utilizar herramientas, podemos utilizar instrumentos que están a disposición, obviamente que sí, pero yo no creo que el Señor necesite imprescindiblemente que nosotros tengamos formación mundana o formación secular para poder servirle a Él. Y el pueblo de Israel es testigo de eso. Porque el pueblo de Israel sale de Egipto, pero sale con mano poderosa de Dios, pero ellos no sabían lo que era seguir en el camino del Señor. Ellos no sabían lo que era amar a Dios. Ellos no sabían lo que era ser agradecidos con Dios. Ellos no sabían lo que era quizás clamar a Dios. Hasta cierto punto lo hicieron, pero ellos no tenían lo que comúnmente se le conoce como una educación o una enseñanza de lo que es el reino de Dios. Entonces tuvieron que aprender esto. Aprender, obviamente, tácitamente implica que vamos a tener que desaprender algunas cosas. Yo a veces veo personas que incluso fueron enseñadas en el Evangelio de una forma no bíblica. Se les enseñó algunas cosas que no necesariamente se ciñen a la palabra de Dios, pero uno tiene que ayudar para poder enseñar según la palabra de Dios cómo es que Dios trata con nosotros. Entonces, a veces el proceso implica desaprender, a veces este proceso implica reaprender, pero en todos implica aprender. Cuando tú no conoces al Señor, el Señor te rescata, te lleva a este caminar. De verdad es para que puedas entender que hay cosas que tienes que dejar de lado y que tienes que aprender. Es difícil, por eso es que más adelante vamos a ver cómo es que la mente humana no percibe esto, ¿no? Porque no está en este proceso de enseñanza. No hemos sido salvos para ir mañana a evangelizar a África. Hemos sido salvos porque Dios quiere formarnos. Dios quiere poner en nosotros su sentir, su mente, su corazón. Y para eso tiene que enseñarnos que hay cosas que nosotros hemos aprendido mal. Y tenemos que aprender cómo funciona el reino de Dios. Cómo es que Dios quiere usarnos a nosotros. Cómo es que Dios quiere formarnos a nosotros para ser útiles para la obra. Dije en unas devocionales antes que uno de los peores errores es enviar al servicio del Señor a personas que ni siquiera entienden por qué fueron salvas. Y a veces surgen abortos espirituales debido a esto. Ese es otro tema, solamente quiero que lo consideremos. La palabra incluso dice que Dios le habla al pueblo de Israel y te dice: te llevé al desierto
para saber lo que había en tu corazón. O sea, para que Dios sí sabía lo que había en el corazón de ellos. Pero ustedes vieron cómo salieron del desierto con mano poderosa de Dios, celebraron y cantaron, y en la primera prueba dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Tú eres una estafa. Vuélvenos otra vez porque no queremos seguir contigo. Este Dios es un Dios que quiere que muramos en el desierto. Mejor estábamos de esclavos. Y eso sucede porque no existe una cultura espiritual, una educación espiritual. Cuando nosotros entendemos cómo Dios obra, cómo Dios nos enseña, cómo Dios es, cómo Dios piensa, lo que sucede es que viene la prueba, porque sobre todo viene, y entendemos que es parte de este caminar. Pero cuando no conocemos a Dios y viene la prueba, entonces nos quejamos, pues, porque no entendemos que esto es parte de un plan. Por eso es tan imprescindible la educación espiritual. Y Dios le dice a su pueblo: yo te saqué para ver qué había en tu corazón, para que tú entiendas que como tú eres, no me eres útil, que tengo que cambiarte, tengo que darte una nueva mente, tengo que darte un nuevo corazón, tengo que darte un nuevo sentir. Tienes que entender que cuando eres salvo, no se acabó tu educación espiritual, recién comienza tu educación espiritual. Y mucha gente quiere apurarse. En la iglesia, ¿no? Muchas veces los pastores que me están escuchando quizás pueden corroborar conmigo. La gente viene y dice: ya, pastor, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto, yo quiero estar a cargo de esto, yo quiero estar a cargo de lo otro. Y la verdad es que uno tiene que tener cuidado, porque más allá de los atributos y cualidades humanas que una persona pueda tener, o el conocimiento que una persona pueda tener, o los cursos, seminarios, capacitaciones que una persona haya asistido, incluido yo, uno tiene que tener una formación de carácter espiritual. Y eso no se logra en un seminario. Eso no se logra en un cursillo. Eso no se logra en una capacitación. Eso se logra en lo secreto. Y yo sé que me estoy desviando un poquito del tema, pero la educación espiritual, aunque no me estoy desviando en realidad tanto, ¿no? Pero la educación espiritual es importantísima, porque la educación espiritual es lo mismo que santificación. Y la santificación es un proceso formativo. Ese proceso formativo implica tiempo. O sea, no podemos apresurar nada. Y Dios se toma su tiempo en hacer algo bueno. Siempre es así. O sea, lo que Dios le dice al pueblo es: ¿sabes qué? A partir de ahora comienza tu educación espiritual, ¿no? Te salvé y ahora te voy a empezar a formar. Por eso le dice: voy a establecer mis leyes en tu mente y en tu corazón. O sea, vas a tener que aprender códigos nuevos, formas nuevas. Hasta ahora todo lo que sabía era la forma de hacer las cosas a la manera del mundo. Pero ahora voy a despojarte de ello para poner mi mente en ti, y vas a aprender cómo hacer las cosas a la manera del reino de Dios. Por eso es que el mundo no entiende las cosas de Dios, porque no están en este proceso, porque no ha sido rescatado, ni tampoco está en un proceso de formación. Por lo tanto, ¿qué hace el mundo cuando ve cómo nosotros actuamos? Dice que es locura, ¿no? Salmo 32 dice el versículo 8 y 9. Salmos 32, 8 y 9. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Por qué? Porque ser salvos no significa que ya no necesitamos ayuda. Ser salvos no significa que Dios ya terminó su obra en ti. O sea, quitémonos eso de lado. Y dice el versículo 9: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, Dios quiere formarnos. A veces tenemos pataletas, reacciones, hablamos brusco, ofendemos, pensamos en nuestro criterio: así tenemos que hacer iglesia porque a mí se me ocurre, o así tenemos que formar a las personas, o así tenemos... Tienes que saber que Dios tiene su manera y su tiempo, que Él se toma el tiempo que quiere para poder hacer una excelente vasija. Tienes que entender algo: Dios no está apurado, y Dios es el dueño de la iglesia, el amo y señor de la iglesia. Dios no está apurado. Dios no hace producciones en serie. Eso lo vamos a ver más adelante. Dios no tiene esta mentalidad japonesa de la producción en serie o americana, ¿no? No es una producción. Dios forma vasijas únicas y particulares porque Él no está apurado, porque Él siempre se toma el tiempo para hacer un excelente trabajo. Dice el Salmo 72 que Él es el único que hace maravillas. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender que hemos sido salvos para ser formados, salvos para ser educados, y así poder servir de una manera madura, de una manera espiritual.
No se trata de conocimiento. No se trata, repito, de mostrarse serio. Es mucho más que eso. Es formación. Es dejar que el Espíritu Santo te transforme desde lo más profundo. Clamar en lo secreto y decir, Señor, cámbiame a mí. Yo arrastro formas de pensar, arrastro maneras que no te van a edificar y que no son útiles en esta vida del reino. ¿Salvos para qué? Para ser formados, para ser enseñados, para ser capacitados, para que Cristo se forme en nosotros. Dios te bendiga.